Sí. Ah, de pronto nos vemos por allá en una clasecita, creo que es de núcleo integrador 5, 4, algo así. Pero digamos que aquí ya terminamos también la parte de microbiología en la parte de neuro y osteomuscular. Entonces hoy vamos a hablar de enfermedades de la piel y tejidos blandos, que pues son infecciones de la piel. Y les estaba diciendo que las infecciones de la piel y tejidos blandos son más o menos el 10% de las infecciones en urgencias. Y obviamente pues tienen una carga alta de enfermedad porque la gran mayoría de ellas pues en muchos casos pues no tienen que llegar a urgencias. O sea, lo que llega a urgencias es solo un porcentaje muy bajo de todo lo que son las infecciones de piel y tejidos blandos. Porque si usted tiene, por ejemplo, un acné, pues usted no va a ir a urgencia por acné. Y si usted tiene de pronto un forúnculo chiquito en un brazo, pues usted se lo trata en su casa o se compra una cremita o algo sucede, pues algo hace desde su casa y no tendrá que ir al hospital. Entonces, la carga de la enfermedad es alta y está en muchos casos relacionados, pues obviamente, con la belleza. Tiene mucho que ver con productos de belleza. Entonces, pues nosotros no nos vamos a meter al producto de belleza, pero sí vamos a hablar de las condiciones de las enfermedades de la piel y tejidos blandos más graves y cuáles son los microorganismos que están más prevalentes en ese tipo de infección. Por favor, me informan si están viendo mi presentación. Sí. Bueno, muchas gracias. Me parece que es en pantalla. ¿Cuál es? ¿Negra o blanco? Ah, no, no era eso. Doctor, arriba donde dice configuración de visualización. Por aquí abajo. ¿Y a dónde será, pastores, que niño nacerá? En configuración de visualización, doctor. Aquí. ¿Sí nos escucha, doctor? Yo Sí, creo que no. señora. Muchas Ah, gracias. Creo que Lau es duplicar presentación, ¿cierto? sí, ahí. Y ahora yo me quedé sin pantalla. Nosotros también, ya. Bueno, listo, muchachos. Entonces, como les decía, las infecciones de piel y tejidos blandos son una gran cantidad de infecciones en la piel que van desde, como les digo, desde algo muy leve, como es tener de pronto usted un acné, un barrito, lo que nosotros llamamos el famoso barrito, o puede ser una cosa tan grave como una fascitis necrosante. Entonces, hay muchos estadios de la infección y muchas formas de infección. Hay muchas de ellas que ni siquiera están asociadas con el microorganismo específico presente en la lesión. Por ejemplo, el impético, bueno, el impético sí tiene el estafilococo allí, pero la toxina del estafilococo puede producir el síndrome de piel escaldada. El síndrome de piel escaldada es que a los niños principalmente se les va cayendo la piel. La piel se les va como inflamando, se les va poniendo roja y se puede ir cayendo. Ahí no hay bacterias. Eso es producido por una toxina que produce el estafilococo y el estafilococo, el foco infeccioso puede estar en garganta o puede estar en otro lado o puede estar en la lesión. Entonces, fluctúan mucho de una inflamación localizada, autolimitada, o puede progresar rápidamente con necrosis y toxicidad sistémica. O sea que en algunos casos pues pasa relativamente desapercibido o en otros casos puede llevar a la muerte del paciente. La infección más común es la celulitis. Gracias. Bueno, las infecciones de piel más comunes que llevan a hospitalización son las celulitis. Generalmente, pues pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Son muy dolorosas, es una inflamación muy grande del tejido
Y hay generalmente es producido, los dos microorganismos que están más asociados con las infecciones en la piel son los estafilococos y los estreptococos. De ahí para allá puede haber mezcla de microorganismos y de acuerdo a la gravedad de la infección, como una fascitis necrosante, ya generalmente la flora puede ser mixta y de tipo anaerobia. Pero estos dos microorganismos, el estafilococo y el estreptococo, son los más comunes productores de enfermedades en la piel. Entonces, los más graves son las celulitis, son una infección grave del tejido subcutáneo. Generalmente está producido por estafilococo, entonces se produce una gran cantidad de pus. Y en algunos casos, conozco casos de celulitis en los glúteos donde les cabe haga de cuenta, de esos trapitos que tiene uno para el carro. Eso le cabe a usted en la lesión. O sea, le meten eso se llama ¿cómo es que se llama eso? Una franela. Una mecha, doctor. Algo así, eso tiene un nombre eso tiene un nombre. Uno generalmente lo que hace es que claro que ya existen también, además ya existen gasas impregnadas con antibiótico y eso es lo que se hace. Se coge la gasa impregnada con antibiótico y se mete en la lesión. Les he dicho, se los digo porque yo los he visto, casos donde a usted le puede meter un trapo de esos impregnado con antibiótico y eso se saca y sale pus. Obviamente ustedes se imaginarán el dolor que eso está produciendo. Y el tratamiento antibiótico tiene que ser muy agresivo, tiene que ser sistémico para ese tipo de lesiones. Porque si usted tiene una lesioncita en la piel, pues usted no va a necesitar tomarse una moxicilina ni nada de eso, sino que simplemente va a utilizar probablemente una crema, un ungüento para esa lesión en la piel básica, pero ese tipo de lesiones requieren de terapia antibiótica muy agresiva. Y aquí les traigo una mala noticia. Ayer precisamente estaba en una conferencia de la OMS sobre resistencia antimicrobiana. El coronavirus nos aumentó la resistencia antimicrobiana. Tenemos una gran cantidad de enterobacterias que tienen resistencia a todos los carbapenémicos y parte de todo lo que son cefalosporinas, mediadas por un gen que se llama KPC, y pues esto nos está generando un problema, no nos está generando, es un problema ya muy grave de salud pública. Entonces, usted tiene una celulitis por un microorganismo, por una mezcla mixta de microorganismos con antibióticos que ya muchos de ellos se están volviendo resistentes. Bueno, las infecciones más superficiales, entonces está la erisipela, el impético y la foliculitis. Esta foliculitis, yo no sé si ustedes han visto hay una dermatóloga que presentan no sé cuál, en una de esas Discovery Health o algo así. Me encanta porque pues, ahí se ve la foliculitis como es. O sea, son esos los famosos barros que nosotros llamamos barros, son la foliculitis. Es una inflamación del folículo piloso, donde está inflamado generalmente porque hay una bacteria, y esa bacteria pues obviamente se está alimentando no solo de la grasa, sino de ese tejido, y entonces está generando una inflamación y por eso se generan pues obviamente la inflamación de esos folículos. Está también los forúnculos y el absceso en la piel. Bueno, la infección en la piel puede ser subcutánea, o sea, puede ser superficial, subcutánea o profunda. Profunda es cuando ya llega a pasa la fascia, por eso se llama fascitis necrosante, o sea, ya llega el músculo. Digamos que la infección leve es la que estamos hablando, por ejemplo, de los forúnculos o lo de la inflamación del folículo piloso. Y la subcutánea generalmente es la celulitis, o sea, que está ahí en ese tejido intermedio. ¿Qué producen esas infecciones? Generalmente debe haber un trauma. No necesariamente usted tiene que acordarse del trauma. O sea, no necesariamente usted
pero puede ser, por ejemplo, que usted se aprieta mucho la piel, o puede ser que usted recibió un golpe, o puede ser que usted tuvo alguna pequeña laceración en la piel por X o Y motivo, estuvo por allá en el bosque y se laceró. Entonces, generalmente, tiene que haber un sitio de entrada del microorganismos y en los folículos pilosos, la bacteria, digamos que está muy cerca del folículo y ahí sí, por el exceso de grasa, ella sí puede, digamos, llegar e infectar directamente el folículo. En muchos casos es una infección recurrente porque el microorganismo, de acuerdo a donde se encuentre, puede quedar allí, eh, digamos, pueden quedar microorganismos en el tejido y vuelve otra vez y aparece la infección. Como les decía, los microorganismos más comunes en casi todas las infecciones, en este caso ya estaríamos hablando de la celulitis, pero casi todas las infecciones son el estafilococo y el estreptococo. Dentro del estreptococo, el estreptococo piógenes, pues es el más agresivo, y el estafilococo, pues obviamente el estafilococo aureus es el microorganismo más agresivo. Caballero, ¿cómo amaneció? Información. Sí, claro, bien pueda. Bien pueda, vea. Están presentes. Ellos están presentes y nosotros están presentes por el computador. ¿Están ahí alguien de una señal? No sé. Acá estamos. Así, ya dijeron que ahí estamos. Vale. Con mucho gusto, Steven Ariza, son 2 semestres, soy el presidente de ASEIMO. Vengo acá a hacerles una invitación. Desde la asociación vamos a realizar el sábado 27 de mañana en 8 un simposio de diabetes. Va a ser de manera presencial en el auditorio Euclides Jaramillo. También va a estar retransmitido por canales de la universidad. Desde 8 de la mañana a 12:30 vamos a hacer un manejo integral de la diabetes, hasta la parte de diagnóstico, tratamiento, complicaciones como prediabético, complicaciones agudas como cetosis diabética, síndrome hiperosmolar hiperglucémico y toda la parte de nutrición en diabetes. Entre los ponentes son especialistas en el tema. Tenemos también al doctor Manuel Pérez, que es el presidente del capítulo Quindío de la ACME y es un internista endocrinólogo, para que estén muy interesados. Cualquier duda, yo más adelante les envío la información con alguien de su salón y el link de prescripción. Tengan muy en cuenta también, como los cupos son limitados en el auditorio, que si ya en la inscripción para asistir presencial, pues que realmente asistan presencial, por favor, para evitar que se pierdan como los cupos ahí. Y igual también puede estar la transmisión si no pueden asistirse allá presencial. Cualquier duda nos pueden preguntar por cualquiera que sea de Facebook, con mantilla puede ser. Y Listo. muy cordialmente invitados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Bien pueda. Bueno, muchachos, ¿qué otros microorganismos están? Entonces, recuerden ustedes que el estreptococo y el estafilococo son bacterias gram-positivas, cocos gram-positivos. Hay otros agentes como estreptococos de otro tipo, o sea, no solo el estreptococo biógenes, puede estar el estreptococo galactiae, puede estar el coco viridans, el Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gram negativo, la pasτερela, que también es un microorganismo gram negativo, ese no es muy común, la pseudomonas sí, pero ya en infecciones graves. Además, la pseudomonas, recuerden ustedes, con Alacinetobacter son uno de los microorganismos más resistentes casi podríamos decir que son multidrogos resistentes porque son resistentes a casi todos los tipos de antibióticos y solo quedan por allá los carbapenémicos como el imipenem para poderlos tratar. La legionela también es una bacteria gram negativa, no es muy común. Y el caso del Cryptococcus neoformans, y no solo el criptococo, sino otros tipos de hongos también están asociados con infecciones de la piel, generalmente infecciones subcutáneas y profundas, pero son infecciones de larga data. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene una infección por cualquier bacteria, la infección es aguda, es rápida, tiene una inflamación rápida, se produce pus, etcétera, etcétera, dolor. Con los hongos son infecciones que van apareciendo, generalmente van apareciendo como una especie de granos en diferentes partes del cuerpo,
que se van desarrollando con el tiempo. Entonces usted le da antibiótico y el granito sigue funcionando, y usted le manda una crema y usted le manda otro antibiótico y el granito sigue creciendo y después aparece otro granito en otro lado. Entonces ahí hay una serie de hongos que por desgracia, eso es una cosa que va a tocar aumentar, que son las micosis profundas. Hay una gran cantidad de microorganismos de los hongos, por ejemplo, el Cryptosporidium, perdón, Cryptosporidium no, Cryptosporidium es un parásito. Tenemos el criptococo, tenemos, se me olvidaron aquí los nombrecillos, son varios hongos que producen infecciones en la piel, se transmiten generalmente por vía aérea y por sangre llegan a los tejidos. Y como les digo, son infecciones que van a ocurrir y se van a perpetuar en el tiempo. Generalmente no producen una sola lesión, sino que producen múltiples lesiones. Y generalmente muchas de ellas son parecidas como a las gomas de las personas que tienen lepra, que son lesiones como rugosas, duras, pues porque el cuerpo está tratando de retener el hongo y forma una especie como de tejido alrededor y no le sirve ningún tipo de antibiótico. Entonces, no es solo el criptococo el que está allí. Lo que pasa es que esos hongos, como les digo, como son de vieja data y se demoran en el tiempo, generalmente es el patólogo haciendo una patología el que está haciendo el diagnóstico de ese tipo de lesiones, porque son lesiones que duran mucho tiempo. Generalmente el hongo no se queda haciendo neumonía, sino que sus esporas llegan a diferentes partes del cuerpo y empiezan a hacer. Hay algunos que se pueden quedar en ganglios linfáticos y las lesiones se van dando como de forma recurrente por donde está toda la linfa y van apareciendo las lesiones allí. Entonces, también hay que tenerlos en cuenta, pero como les digo, son pacientes que van a reconsultar muchas veces por la lesión y durante mucho tiempo porque los tratamientos pues no le van a funcionar. Bueno, los forúnculos se desarrollan de la foliculitis, o sea que el forúnculo es una infección un poco más profunda del folículo. Son firmes y dolorosos. Yo no sé si ustedes, yo creo que sí, ustedes han escuchado los famosos barros ciegos. Esos barros ciegos es eso, es una foliculitis. O sea, ya está mucho más profunda. Perdón, son forúnculos. Ya es mucho más profundo del folículo y usted no le ve como una boquita, porque generalmente la foliculitis tiene como una boca, uno le ve como, haga de cuenta, como si fuera un volcán, o tiene un sitio como para salir. Este no. Y si usted se lo aprieta antes, peor. Porque si usted se lo aprieta, lo que está haciendo es regar, acabar de inflamar el tejido y entonces dañar más el tejido y entonces la lesión se, se esparce, se amplía y el microorganismo sigue por dentro. Entonces, se disemina capas subcutáneas en sitios húmedos con vello, cuello, axila, glúteos, cara. Pueden haber condiciones predisponentes, ustedes ya lo saben, todo lo que tenga que ver con enfermedades crónicas, pues van a dar predisposición a casi todas las enfermedades. Obviamente la diabetes sí hay que tener mucho cuidado con ella, porque cualquier tipo de lesión en un diabético y el famoso pie diabético que nos acabó de decir aquí el caballero, pues pueden terminar en lesiones graves de la piel o pueden terminar en amputaciones, que eso es lo que sucede generalmente con muchos de los diabéticos. Obviamente la corticoterapia, pues obviamente una disminución del sistema inmune y pues el uso de drogas inyectadas, pues también porque usted puede introducir los microorganismos pues mucho más profundo al fondo. Entonces aquí pues hay algunos forúnculos, aunque algunos de estos, mire que por aquí sí tienen algo de pus, pero generalmente si usted lo estripa lo que hace es agrandarlo y volverlo más doloroso. Ah, bueno, otra cosa importante, ¿cómo se puede regar la infección? Pues como usted se rasca, usted se toca, usted se espicha, bueno, etcétera, etcétera, pues ahí se está contaminando y después usted se rasca en otro lado y allá se lleva la infección porque ahí están
los microorganismos en la lesión. Ya el carbunclo es una cosa mucho más grave, eso sí ya es una lesión mucho más extensa que el forúnculo. También es subcutáneo, es muy doloroso, pueden estar en nuca, espalda, muslos. Los agentes causales nuevamente, pues el estafilococo aureus y este ya tipo de infección ya sí puede producir fiebre y síntomas sistémicos. O sea, ya no es una infección leve, digamos que hasta el forúnculo podría ser una infección, superficial relativamente leve, de fase de tratamiento, usted lavándose muy bien la piel, utilizando, no sé, un Trigetax, un Triderm, algo así, pues inmediatamente pues va a empezar a eliminar la infección, pero ya el carbunclo sí necesita ya tratamientos mucho más agresivos, entonces ya son lesiones necrosantes, toda esta lesión aquí, pues ustedes miren dónde está toda la infección, miren este tipo como de agüita, esa agüita está llena que eso es linfa, está lleno de los estafilococos y pues puede haber hasta lesión. Obviamente esto ya es muy doloroso y pues la inflamación está mucho más allá de este foco inicial. Bueno, las lesiones necrosantes, que esas sí ya serían una lesión profunda, pues es la parte más grave de estas infecciones. Los signos tempranos son que empiezan a aparecer como pequeñas inflamaciones, hay edema, se extiende más allá del área del eritema, hay equimosis, hay anestesia focal, hay ausencia de linfoadenitis, el dolor es severo, puede o no haber evidencia de fascitis necrosante. Entonces miremos aquí más adelantico, por ejemplo, este tipo de lesión. Ustedes ven que la piel es como azulosa. O sea, esto ya llegó hasta el músculo, esto ya es una fascitis necrosante propiamente dicha. Si ustedes se dan cuenta, ustedes aquí no están viendo pus, a pesar de que puede estar producido por estafilococo y estreptococo. ¿Por qué hace algunos años, bueno, hace muchos años, empezaron a reportar algo que era el estafilococo dorado? El estafilococo dorado es un estafilococo aureus que cuando se siembra en agar sangre, las colonias son amarillitas. Entonces ese estafilococo dorado es uno de los causantes, igual que el estreptococo piógenes, de posibles fascitis necrosantes. Bueno, generalmente estas infecciones necrosantes son polimicrobianas, ya no queda solo un solo microorganismo, entonces comienza por ejemplo un estafilo y pues no, y después continúa, entonces ya llegan bacterias anaerobias y si llega Clostridium, pues ahí sí es muy grave porque ustedes saben que el Clostridium perfringens es el que está asociado con la gangrena. Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo anaerobio estricto que produce esporas. Que produce no esporas, sino, bueno, algo parecido a las esporas, porque las esporas son las de los hongos. Y este microorganismo, pues obviamente es muy resistente al medio exterior. El Clostridium perfringens tiene que tener o vive muy bien donde el tejido se murió. Entonces, cuando ya tenemos un tejido muerto, es donde el microorganismo puede sobrevivir muy bien. Entonces, por eso primero tienen que llegar los primeros microorganismos, que generalmente o va a estar el estafilo, el estrepto o los dos, y ellos dañan el tejido y entonces facilitan la entrada del Clostridium. ¿Por qué tiene que estar el tejido muerto? Porque la bacteria no acepta el oxígeno. Entonces, por eso el tejido muerto pues, es el que le va a ayudar. Ahora, el Clostridium por sí mismo no tiene, bueno, pues además del crecimiento de la bacteria per se, tenemos el problema de que los Clostridium pueden producir toxinas y parte de la muerte del tejido subyacente es por la toxina que producen los Clostridium. Y esporulado, sí señora, esa es la palabra, ese es no la espora, sino son esporulados. Es diferente la espora porque la espora la produce el hongo
en estructuras especiales y van directamente al medio interior, al medio exterior, mientras que las esporas del Clostridium son estructuras que producen al interior de la bacteria cuando están en condiciones adversas. Entonces, por eso la bacteria puede permanecer mucho tiempo, no en forma vegetativa, sino en forma de esporita, y se queda ahí guardado en el tejido. Bueno, entonces esta fascitis necrosante puede ser tipo 1 o tipo 2, que a lo que yo les decía, entonces además de tener el Clostridium, tenemos el estreptococo del grupo A, entonces el estreptococo va dañando el tejido y el Clostridium sigue detrásito de él. Son infecciones muy graves, son infecciones que pueden matar al paciente, son infecciones que pueden terminar en los diabéticos, por ejemplo, con corte. Hay otro primito hermano del Clostridium perfringens, que es el Clostridium tetani, que es el que está asociado obviamente con el tétano. Entonces, esos dos microorganismos son muy, muy graves y por eso las bacterias anaerobias en estas fascitis son, pues, digamos, las causantes del mayor daño. Y eso para ustedes también es muy grave porque entonces al tener una infección polimicrobiana, pues entonces tienen que utilizar una gran cantidad de antibióticos diferentes. Porque cuando usted está trabajando con solo estrepto y estafilo, pues usted sabe que puede utilizar vancomicina y puede utilizar de pronto eritromicina y algunos antibióticos pues más dirigidos hacia los gram positivos. Pero cuando usted ya tiene una infección polimicrobiana, pues entonces la cosa se complica porque pues tiene que dar 2 o 3 antibióticos para tratar de eliminar. Fuera de eso, pues se tienen que hacer todos los días limpiezas en las lesiones, porque ese tejido muerto no se debe dejar, porque ahí en ese tejido muerto va a seguir la bacteria feliz, entonces hay que estar haciendo limpieza de las lesiones, lavando la lesión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La gangrena gaseosa, pues ya les hablé ahora pues les hablé que era principalmente el Clostridium. Generalmente este tipo de infecciones terminan en muchos casos, con amputaciones de las extremidades, si es por ejemplo en una extremidad, o puede matar al paciente. Bueno, en estas gangrenas gaseosas se genera una rápida destrucción del músculo, se llama gaseosa porque el Clostridium produce muchos gases. Entonces, por eso es como si, dicen los que saben, yo ahí sí no sé, que cuando están haciendo como la limpieza y el corte del tejido es como si estuviera, haga de cuenta, como una Coca-Cola, como así. Entonces, por eso se llama gangrena gaseosa. Hay una rápida destrucción del músculo, hay una toxicidad sistémica. Obviamente, pues además del dolor, este paciente pues, va a tener fiebre, malestar. La toxina puede generar hipotensión y lo puede llevar a la muerte. Bueno, el tejido se pone negruzco y hay obviamente destrucción del tejido. La fascitis necrosante destruye progresivamente la fascia subcutánea, la grasa, con relación a escasa afectación del músculo, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Bueno, esto también ya más o menos lo habíamos visto, esta lesión ya la habíamos visto, una fascitis necrosante. Aquí miren esto, pues esto pareciera como si fuera un dengue hemorrágico, pero miren toda la lesión a este nivel. O sea, esto ya, no solo esta parte está comprometida, sino toda la demás parte del músculo está comprometida. Eso produce mucho dolor, ni siquiera no se aguantan ni siquiera las sábanas. En muchos casos ya no hay pus, sobre todo en esas polimicrobianas no hay pus, pero sí está lleno de microorganismos. O sea, es la secreción que está apareciendo allí y está llena de microorganismos. Obviamente, por eso hay que tener mucho cuidado, pues las personas que limpian, que lavan, que todo eso, porque ellas se podrían contaminar con los microorganismos ahí. ¿Y qué es eso? Pues son las secreciones que se están produciendo tanto de la defensa del cuerpo, los exudados que se están generando, más los productos del microorganismo. Bueno, el pie diabético y el diabético
per se es una persona, bueno, sobre todo el diabético mal controlado. Y el diabético, pues que lleva muchos años de estar con su enfermedad. Ustedes saben que el aumento en la glucosa, pues está generando pues, problemas a nivel vascular, porque esas venitas se pueden estar como, va pasando, digamos, como la sangre más lentamente, hay mayor viscosidad, entonces se pueden empezar a generar pequeños, como pequeños infartos, a morirse de poco a poco el tejido, se va dañando también obviamente la parte nerviosa, por eso es que ya el diabético no siente si se chuzó o no se chuzó. Una forma muy sencilla de usted querer, ay no mentiras, creo que iba a decir, no. Una forma muy sencilla de usted querer hacerle daño a un diabético es que lo lleve a que le corten las uñas, porque a le sacan los cueros, él no siente nada y por ahí entra la infección. Entonces, uno de los problemas, y uno no piensa en eso, es que los abuelitos hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando les corten las uñas. Y a los abuelitos no se les, pues diabéticos, no se les debe sacar los uñeros, porque ahí ya le hicieron la lesión para que entre la bacteria. Y como él no siente nada, pues obviamente cuando ya se dan cuenta de la infección, pues ya el dedo está completamente inflamado, necrosado, y ya puede estar haciendo, pues es una muerte del tejido. Entonces, pues uno, cuando se va a arreglar las uñas, pues uno no importa que le saquen los uñeros, ahí le queda el dedo todo inflamado, pero bueno, ahí generalmente sobrevive, pero en un diabético es muy grave. El pie diabético, pues es una de las afecciones más graves porque, por un lado, tenemos problemas vasculares. Por otro lado, tenemos un problema a nivel, pues digamos, nervioso en el sitio. Pero además, esa alta o ese azúcar allí de exceso, pues le sirve de comida a las bacterias. O sea que de alguna forma eso va a ayudar a que los microorganismos, el estafilococo aureus, el estreptococo piógenes, tengan mayor probabilidad de poder sobrevivir y pues generalmente hay muchos que terminan con corte. O sea, la verdad es que si ya después de tener el estafilococo, el estreptococo, esto se contamina además con enterobacterias y clostridium, pues el paciente termina con la eliminación de la extremidad. Yo tuve un tío que al final él le quedaron solo los dos mochitos de las dos piernas porque pues le dio gangrena y le fueron cortando de a poquito hasta que al final quedó en los dos mochitos de sus piernas. Obviamente pues él no era que se cuidara mucho también, pero pues hasta eso puede llegar. Él solo quedó aquí con dos muñones acá, por la diabetes. Bueno, vamos a hablar un poquitico de estos dos microorganismos, porque pues son, digamos como para entender un poquitico la fisiopatología y por qué la importancia. Ya les hablé primero de la resistencia. Ustedes saben que ya hay resistencia de estafilococo a la metilcilina, ya hay resistencia a la vancomicina, en muchos casos ya hay que hacer tratamientos combinados. Si fuera de eso el paciente pues tiene una diabetes, pues con más veras va a ser más difícil eliminar el microorganismo. Puede que en un primer tratamiento pues se elimine, pero no se elimina por completo, entonces vuelve y le da y tiene una recidiva de la infección, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El estafilococo aureus es un coco gram positivo. Estafilo significa racimo, porque cuando las primeras coloraciones que se hicieron del estafilococo se ve en cultivo como un racimito de uvas. Entonces, por eso se llama estafilococo. Una cosa importante aquí, él es catalasa positivo. Para uno diferenciar un estreptococo y un estafilococo, hay que hacer catalasa. El que es catalasa positivo es estafilococo y el que es catalasa negativo es estreptococo. Los dos son cocos, lo que pasa es que en cultivo uno se agrupa en racimos y el otro es en cadenas. Estrepto significa Doctor, cadena. qué pena. Buenos días. Sí, ¿Podría señor. repetir eso de catalasa? Gracias.
La catalasa es una enzima que tienen los estafilococos y que no poseen los estreptococos, que permiten romper el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno que se puede producir en forma natural como defensa en un tejido. Entonces el estafilococo tiene la enzima que se llama catalasa y la catalasa lo que hace es romper ese peróxido de hidrógeno y forma agua y oxígeno para defenderse de, digamos, de esa catalasa. Entonces los estafilococos poseen la enzima y los estreptococos no poseen la enzima. Bueno, Muchas gracias, doctor. bueno, con mucho gusto. Hay 48 especies, bueno, realmente son muchos microorganismos. Hay 48 especies y varias subespecies. Realmente los que producen infección son relativamente pocos. O sea, si todos los estafilococos que hay en la naturaleza nos produjeran infección, pues estaríamos muy grave. El más grave de todos los estafilococos es el estafilococo aureus, porque es el microorganismo que más factores de virulencia posee. Pero hay otros estafilococos como el estafilococo intermedius, Ithicus, delphini, etcétera, etcétera, que también nos pueden dar infección. Hay otro que es el estafilococo. Bueno, y otra cosa importante aquí, estos si ustedes ven acá, el aureus, el intermedius, el Ithicus, el delphini, etcétera, etcétera, son coagulasa positiva. ¿Qué es eso de coagulasa positiva? Que tienen capacidad de coagular, o sea, que tienen capacidad de activar los factores de coagulación. ¿Eso por qué es importante? Eso es muy importante porque es una forma, por un lado, para nosotros diagnosticarlo en el laboratorio y por otro lado, si usted tiene un tejido, pongamos un pie diabético o una persona diabética, que tiene un azúcar mal controlado, que tiene digamos, una afección a nivel de vascular, y este microorganismo puede activar los factores de coagulación, pues lo que van a hacer son microinfartos que generan la muerte del tejido y más daño o mucho más rápido se hace la muerte del tejido. Entonces, ese es uno de los factores de virulencia que tiene el estafilococo aureus. Producir coagulasas. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es gram positivo y catalasa positivo. Estos de acá, el estafilococo aureus, el epidermides, el saprophyticus, el hemolyticus, son los más comunes en infecciones. Mire que son poquiticos los que realmente nos producen infección. De esas 48, tendríamos 4, 5 o 6 que son los que más producen, y los otros 42 no estarían asociados con infecciones en humanos. Esto es una micrografía electrónica del estafilococo y así es como se ve en un cultivo cuando se hace una coloración de grano. Entonces, se ven agrupaciones así, como forma de racimo de uvas, y por eso se le puso estafilococo. Este es un estafilococo crecido en agar sangre. Entonces son colonias planas, cremosas, de bordes irregulares. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Todo esto que ustedes ven aquí son los factores de virulencia. Entonces, primero, tienen una cápsula que inhibe la fagocitosis. El peptidoglucano, pues es algo normal de un coco gram positivo, porque tienen un peptidoglucano grande, pero este peptidoglucano puede ser homólogo o tener una actividad homóloga similar al lipopolisacárido, o sea, ser una endotoxina. Entonces, por eso es que también los cocos gram positivos pueden producir un shock tóxico y generar, pues obviamente, lo que genera un shock tóxico que puede llevar a la muerte. Esto que dice aquí de los ácidos teicoicos es de acuerdo con el tipo de ácido teicoico que tenga el microorganismo, se diferencia si es un estafilococo tal o un estafilococo tal. Esta proteína A es muy importante porque esta proteína A captura los anticuerpos IgG, o sea que si el cuerpo está produciendo anticuerpos contra diferentes estructuras del estafilococo, esa proteína A lo protege porque captura las IgG, pero además de proteger digamos, de
de dañar los anticuerpos, esto con la cápsula evita la fagocitosis, porque ustedes recuerden que cuando el anticuerpo se pega o reconoce el antígeno, los macrófagos llegan y hacen fagocitosis. En este caso, como la proteína A está dañando el anticuerpo, entonces ni se activa el complemento, ni se activa la fagocitosis. La coagulasa, que era la que les había hablado ahora, el estafilococo tiene dos tipos de coagulasa, una que está adosada a la pared de la bacteria y otra que puede secretar, y tiene una serie de adhesinas que son muy importantes porque se puede adherir a diferentes tejidos, pero también se puede recubrir con esas adhesinas de proteínas como por ejemplo el colágeno, la fibronectina y el fibrinógeno. Entonces aquí vemos un dibujito de una pared de un estafilococo. Aquí estaría la cápsula que, digamos, inhibe la fagocitosis. Aquí tendríamos los ácidos teicoicos que habíamos dicho que era lo que diferencia un estafilococo aureus de una epidermidis u otro. Aquí tenemos la proteína A que está adosada a la estructura del microorganismo, o sea que esta proteína A coge los anticuerpos IgG. Por aquí tiene la coagulasa que está adosada al estafilococo. O sea que la sola presencia del estafilococo permite que se genere activación de la coagulación. Esta es la proteína A. La proteína A captura los anticuerpos IgG por la fracción Fc. Entonces este anticuerpo ya no se pega a la estructura del estafilococo, ni tampoco puede activar complemento, ni tampoco permite la fagocitosis. Bueno, esto era más o menos lo mismo, pero el estafilococo también tiene una serie de toxinas. Entonces no es solo el hecho de que el microorganismo se alimente y produzca infección, sino que las toxinas también dañan el tejido. Entonces, todas estas toxinas tienen hemolicinas, o sea que pueden romper los glóbulos rojos, tienen leucocidinas que rompen los neutrófilos, por eso es que cuando hay un estafilococo se produce tanta pus. Porque él, por un lado, es resistente a la fagocitosis, pero por otro lado, como tiene esa toxina, la toxina rompe los neutrófilos. Esos neutrófilos al romperse sacan todo su contenido citoplasmático, ayudan a dañar más el tejido y hacen más inflamación. Entonces, por eso los estafilococos, cuando están produciendo una infección, generan tanta pus. Tienen las toxinas exfoliativas, lo que yo les dije del síndrome de piel escaldado, se puede producir por el estafilo. Entonces, no es cuando se produce el síndrome de piel escaldada, que generalmente se produce en niños, no es porque el estafilococo esté ahí, sino que puede estar haciendo en un foco en otro lado, produce la toxina y la toxina empieza a producir el daño. El estafilococo es de los poquitos que tienen enterotoxinas. O sea que usted puede tener una contaminación o puede tener una contaminación por alimentos por estafilococo, sí. Y esa es la más común que ocurre cuando hay el famoso arroz con pollo. El famoso arroz con pollo produce una intoxicación alimentaria que en muchos casos está producida por el estafilococo. El estafilococo, pues obviamente, como nosotros lo podemos tener en la piel y pues todo eso se revuelve con la mano, generalmente se hace en la casa. El arroz con pollo se tiene que hacer con varias horas de anticipación. Entonces usted, por ejemplo, tiene el bautizo o tiene la primera comunión, entonces usted dice, bueno, entonces mi arroz con pollo lo hago por la mañana, entonces se levantan a las 5 de la mañana, hacen el arroz con pollo, lo dejan listo porque usted llega a las 12 a comer, entonces ese arroz con pollo está hecho desde las 8 hasta las 12. ¿Y qué tiene un arroz con pollo? Pues además de arroz, le echan salchicha, o sea que tiene carbohidratos, tiene proteínas, a veces le echan salsas, o sea que tienen lípidos, un medio de cultivo para cualquier microorganismo. Entonces la bacteria crece, produce la toxina, usted llega después de la fiesta, a las 4 o 5 horas, calienta el arroz con pollo porque no lo va a hacer muy frío, el estafilococo se muere, pero la toxina es resistente.
porque es una toxina termorresistente. Entonces usted se come su arroz con pollo y a las 3 o 4 horas está con vómito persistente, horrible, que no lo para nadie, y fue una intoxicación por la toxina del estafilococo. Entonces, el estafilococo es de los poquitos que tienen toxinas y que pueden producir intoxicación alimentaria. Y hay una toxina que está asociada con el síndrome de shock tóxico. Entonces, por eso es que el paciente que ya tiene una infección grave en la piel, una subcutánea o una profunda, pues va a tener síndromes, va a tener sintomatología sistémica. Bueno, no nos vamos a poner a ver aquí, pues yo aquí tengo pues cada una de las toxinas, cuánto pesan, etcétera, etcétera, eso no nos interesa. Otras enzimas, pues imagínense, tienen proteína A, tienen coagulasa, tienen todas esas toxinas, tiene un peptidoglucano, tiene cápsula. Además de todo eso, tienen todas estas enzimas. Coagulasa, ya la habíamos hablado, ayuda a la coagulación. La catalasa también ya la habíamos hablado, es la que la protege frente al peróxido de hidrógeno. La hialuronidasa, pues como su nombre lo indica, daña o rompe el ácido hialurónico. Y recuerden ustedes que el moco está hecho en gran parte con ácido hialurónico, o sea que él logra, digamos, donde haya mucho moco o tejido conectivo, puede romper. Tiene fibrinolicinas para romper la fibrina, tiene lipasas. Obviamente esto le sirve en el tejido subcutáneo para degradar el lípido. Él lo degrada no es porque sea malo, sino que con eso va a comer, obviamente. Tiene nucleasas, que son enzimas que rompen el ADN, y tiene penicilinasas, o sea que además pues, son resistentes a los antibióticos. El estafilococo es biota habitual de la nasofaringe, región perineal, piel, y puede colonizar diversas especies, superficies. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que usted puede tener su estafilococo en la piel, no estar enfermo, y lo puede transmitir a través del arroz con pollo o a través de secreciones, o si lo tiene en garganta, pues a través de las goticas de saliva. Se puede diseminar de cepas endógenas, o sea que usted lo tiene en la garganta, no le está produciendo nada, a sitios estériles o de persona a persona a través de fomites. Y puede transmitirse a partir de una lesión cutánea infectada de un profesional de salud al paciente o del paciente profesional de salud, lo que decíamos ahora de las bulas, que pueden estar llenas de microorganismos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué infecciones puede producir el estafilococo? Pues aquí estamos hablando del estafilococo como agente productor de infecciones de la piel, pero puede producir sinusitis, puede producir, bueno, los furúnculos que ya lo habíamos dicho, puede producir endocarditis, impétigo, diarrea, puede producir osteomelitis, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso que hemos hablado, pues digamos que nosotros nos estamos enfocando más en las infecciones de la piel, de tejidos blandos, como el impétigo, la foliculitis, el forúnculo, el antrax, las infecciones de heridas, la mastitis en mujeres, obviamente también lo puede producir en animales. Pueden haber bacteremias, endocarditis, neumonía, empiema, osteomelitis, artritis, bueno, es algunas infecciones en piel. La foliculitis, el impétigo, esto está lleno de, aquí sí está lleno de estafilococos. El antrax es un furúnculo mucho más agresivo. Eso también ya da, digamos, a partir de este furúnculo podemos terminar en este tipo de lesión. Esto, por ejemplo, usted mire, si usted ve, esto no está lleno de pus, y esto hay que tratarlo solo con antibiótico. Obviamente el antibiótico que le funcione. Entre más grande sea la lesión, pues va a ser más difícil para el antibiótico poder llegar a donde está el microorganismo, porque si el tejido está muerto, pues hay menos irrigación sanguínea y entonces por lo tanto llega menos concentración del antibiótico al lugar. Bueno, aquí está el síndrome de piel escaldada, que se produce generalmente en niños. ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico de oro es el cultivo directamente de la lesión o de la secreción
se hace tinción de Gram y se hace cultivo. Y a partir del cultivo se hace la catalasa. Si la catalasa da positiva, pues sabemos que es estafilococo. Se hace coagulasa. Si la coagulasa da positiva, asumimos que es estafilococo aureus, pero ahí vimos los que habían otros que también producían coagulasa. Pero como el más agresivo es el estafilococo aureus, pues con que usted le escriban o le informen estafilococo coagulasa positiva, pues asuma que es un estafilococo aureus, que es el más grave. Esta señorita siempre me da mucha risa, se me duerme en todas las clases. Eh, para diferenciar un estafilococo aureus y un estafilococo epidermidis, se hace el test de novobiosina. Pero realmente en nuestro medio, con que usted le informen estafilococo coagulasa positivo, usted ya tiene. Ahora, si el laboratorio ya tiene un equipo automatizado de identificación, pues de una vez le van a decir que es estafilococo aureus. Pero entonces no se les olvide, si a ustedes de pronto les llegan a informar que es estafilococo coagulasa positivo, usted asume que estamos hablando principalmente de estafilococo aureus. La coloración de Gram, esta sí es una coloración de Gram, digamos, de laboratorio. El medio de cultivo donde se siembra el estafilococo, el más común es el agar sangre, y hay otros, pero usted con agar sangre puede trabajar. Y aquí está el famoso estafilococo dorado. Este no es un agar sangre, esto es un Blypark, y vea que son como amarillitos. Entonces, por eso se les decía estafilococos dorados. Y este es un agar sangre, donde se ven colonias como cremosas. Algunas pueden tener hemólisis. Este es el test de catalasa. Cuando la catalasa rompe el peróxido de hidrógeno, libera oxígeno. Entonces se ven burbujitas de oxígeno. Entonces, cuando se producen las burbujitas es catalasa positivo y cuando no se producen las burbujitas sería catalasa negativa. Y la coagulasa, ustedes ven aquí como esto era algo líquido, como se ve aquí, y aquí en esta partecita, aquí está líquido, miren que la muestra llega hasta acá, y aquí ustedes ven que todo quedó como retraído en un sitio, este es el coágulo positivo. O aquí se ve el coágulo al fondo del tubo. Esa sería la coagulasa positiva. Y este es el test de novobiosina, que en este caso está resistente a la novobiosina. Y este sería como el algoritmo para hacer el diagnóstico de un estafilococo. Entonces mire que aquí la muestra son abscesos, heridas, secreciones, se siembra en agar sangre, se hace la prueba de catalasa, si la catalasa es positiva, se hace prueba de coagulasa, si la coagulasa es positiva, entonces asumimos que es aureus, y si la coagulasa es negativa, entonces se hace una test de novobiosina. Bueno, del 15 al 30% de los adultos pueden ser portadores sanos del estafilococo. Entonces, lo que decíamos, pues no es un microorganismo que esté muy ajeno a nosotros. La profilaxis es el lavado de manos al coronavirus, para el estafilococo, para el estreptococo, para las infecciones transmitidas por alimentos, para las infecciones en cualquier parte, el lavado de manos. Esto es muy importante, el lavado de la ropa, sobre todo en una persona que ya tiene una infección en la piel, que la están tratando en un hospital, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los microorganismos se quedan adheridos en las sábanas. Y esto tiene que ver es con la resistencia antimicrobiana. Estafilococo metilchilino resistente, que era muy grave hace algunos años, y ya sigue siendo más grave porque ya es vancomicino resistente. Bueno, de pronto, no, y no más. Voy a seguir con el estreptococo, el otro primito hermano del estafilo. También es un coco gram positivo, este es catalasa negativo, de este también hay, digamos, pocos, pero el más grave es el estreptococo piógenes, el agalactie,
el Pneumonie y el Viridans. Son cocos gram positivos, estos ya no son en racimos sino en cadenas. Son catalasa negativos. Estos señores son hemolíticos cuando se ponen en el agar-sangre. Entonces, nosotros hacemos diagnóstico de estreptococo viendo la hemólisis cuando lo sembramos en el agar-sangre. Más, obviamente, la catalasa. Hay 3 tipos de hemólisis y de acuerdo con ese tipo de hemólisis, nosotros podemos clasificar los estreptococos. La hemólisis beta, que sería una hemólisis completa de los glóbulos rojos, la hemólisis alfa, que es incompleta, y la hemólisis gamma, que es nula, o sea, que no hay hemólisis. Hay una señora que se llamaba Rebecca Lanzenfield, por allá en 1940, se inventó unos sueros para poder identificar los estreptococos y los clasificó por grupos. Por eso cuando ustedes leen un libro de microbiología, dices que estreptococo del grupo A. Ese grupo A se lo inventó esta señora, la señora Rebecca Lanzenfield. ¿Ella qué hizo? Cogió unos cocos, les sacaba los carbohidratos, purificaba carbohidratos, los ponía en un ratón, sacaba ese suero, y así hizo con muchos cocos, con muchos estreptococos. Y resulta que cogió el suerito del ratón del primer coco y lo puso a reaccionar con el segundo y no funcionaba. Y así fue que los clasificó. Entonces cogió un poco de sueros y empezó a decir, este como fue el primero lo va a llamar A, este como fue el segundo lo va a llamar B, y así sucesivamente. Entonces cuando ustedes leen en el libro es que estreptococo del grupo A es porque ese estreptococo reacciona con un antisuero que se produjo y ese grupo A quiere decir que ese estreptococo tiene unos carbohidratos específicos diferentes a los B, a los C, a los D. Y se supone que a nosotros los humanos, los estreptococos que más nos producen infección son los del grupo A y los del grupo B. El del grupo A es el estreptococo piógenes y el del grupo B es el estreptococo agalacti. Entonces, para cuando lean eso en un libro, entonces ya sepan cómo interpretarlo. Hoy en día, como ya hay paneles bioquímicos que identifican los microorganismos, pues ya eso ya es muy fácil, ya ni siquiera se necesitan los antisueros, porque usted simplemente coge la muestra, ahí la agar sangre y la mete en un equipo y el equipo le dice qué tipo de estafilococo hay. Pero, como no todo el mundo tiene equipos automatizados para hacer diagnóstico, pues algunos todavía lo hacen por hemólisis. Y estos son los 3 tipos de hemólisis. Esta sería una hemólisis beta, donde está completamente la hemólisis. Esta sería una hemólisis alfa, donde es parcial. Y esta pues sería una hemólisis no hemólisis, o sea que es una hemólisis gamma. Estos son los famosos antisueros. El grupo A, el grupo B, el grupo C, entonces donde esté el grupo A, el suerito es del grupo A, usted pone el estreptococo, lo cultiva en el agar sangre, coge el estreptococo, le echa el suerito, y si eso aglutina, es porque es del grupo A. Y si aglutinó en el F, pues porque es del grupo F. Pero como les digo, pues los del grupo A y B son los que más están asociados con infecciones en humanos y infecciones más graves. Y eso coincide con que los grupos A y B son beta hemolíticos. Bueno, aquí pues es una tablita donde se están diferenciando los diferentes estreptococos. ¿Por qué es importante usted saber qué tipo de estreptococo está produciendo una infección? Pues porque usted ya sabe que los del grupo A y B son los más agresivos. Y sobre todo el estreptococo piógenes. Porque el estreptococo piógenes, además de producir infecciones en la piel, impétigos, todo ese cuento, también pueden producir, es el principal productor de faringoamigdalitis, pero además de eso, es el principal productor de enfermedad reumática en niños, de glomerulonefritis y de miocarditis. Por eso es que sería muy importante saber qué tipo de estreptococo está infectando a la persona. ¿Por qué razón? Porque si usted sabe que una persona tuvo un contacto con estreptococo piógenes hace 15 o 20 días y después aparece orinando sangre, pues usted ya sabe que probablemente ese paciente terminó con una glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Cuál es la mala noticia?
La mala noticia es que generalmente, por lo menos en nuestro medio, el estreptococo, por ejemplo, cuando se produce faringoamigdalitis, no se identifica. Cuando usted le ve las placas ahí al niño, esas placas blancas usted no va a poner a hacerle cultivo, sino que de una vez le manda el antibiótico. Usted asume que hay un estreptococo y que usted lo está matando. Entonces, generalmente en faringoamigdalitis no se hace diagnóstico y solo cuando se diagnostica, cuando es una infección grave, cuando hay una infección de tejidos blandos, una fascitis o una infección grave, entonces es en ese momento en que usted hace un cultivo, pero en las infecciones, digamos, comunes, como una faringoamigdalitis, generalmente no se hace cultivo. Ustedes como médicos simplemente por lo que tiene el niño, por verle las amígdalas así con esas placas horribles allá, inflamadas, pues usted ya le manda el antibiótico y ya. Bueno, tanto el estafilo como el estrepto viven generalmente en piel, vías respiratorias, aparato genital, sobre todo de la galáctea. El estreptococo pneumoniae puede ser colonizante de faringe. Entonces, todo lo que es como la parte alta respiratoria les gusta estar, y en la piel. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Este tiene un poquitico menos, pero no por eso no es menos agresivo. Entonces, tiene una cápsula de ácido hialurónico. Esto es importante porque el ácido hialurónico, pues es una molécula que se encuentra en gran cantidad en el cuerpo. Entonces, cuando el estreptococo se recubre o tiene esa cápsula de ácido hialurónico, no es detectado por el sistema inmune, porque él cree que es del cuerpo. Entonces, por eso las infecciones, en algunos casos por estreptococo, no producen tanta pus, porque este no activa tanto la inflamación, porque de alguna forma está haciendo está engañando el sistema inmune. Bueno, él tiene varios grupos de antígenos que están unidos al peptidoglucano, que son los que le permiten diferenciarse en los grupos. Tiene diferentes proteínas de adhesión. Siempre las adhesinas van a ser un factor de virulencia. Por eso es que hay que lavar muy bien todo lo que lo que se haya untado con secreciones de personas que tienen infecciones graves, porque ahí va a quedar el estreptococo pegado. Y si no se hace un buen lavado de ese material, pues ahí va a quedar la infección para otro. Bueno, tienen también factores similares a lipasas, que es este factor de opacidad, que también rompe lípidos. Las proteínas F, que son receptores de fibronectina, también es algo muy común en nuestro cuerpo. Estas proteínas que además de esta cápsula le ayudan a evitar la fagocitosis. Esta proteína M sí es muy importante porque esta, la famosa proteína M, es la causante de tener anticuerpos de reacción cruzada, y esa reacción cruzada es la que puede terminar después con una artritis reumatoide, o puede terminar después con una miocarditis, o la acumulación de esos anticuerpos en el nefrón es lo que termina siendo una glomerulonefritis. Esta proteína M está en el Streptococcus pyogenes, hace parte de la pared, y yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí como unos pelitos. Esto es un coco, un diplococo, y no sé si ustedes alcanzan a ver como unos pelitos alrededor. Esos pelitos alrededor es la proteína M. Esa proteína M, cuando el sistema inmune pues lo fagocita, lo mata y presenta los antígenos, puede presentar partes de esta proteína M, y ahí es donde se generan anticuerpos de reactividad cruzada. ¿Qué otras enzimas tiene el estreptococo? También tiene hemolicinas, en este caso se llama estreptolicinas. Esa prueba se ha ido perdiendo, pero digamos que todavía se utiliza, que se llama la estreptolicina O. ¿Usted cómo sabe que un paciente estuvo infectado por estreptococo? Usted le manda a hacer una prueba de estreptolicina O. Es para saber si el paciente tiene anticuerpos contra una enzima del estreptococo que se llama la estreptolicina. Entonces, nosotros tenemos unos glóbulos rojos en el laboratorio
le ponemos el suero al paciente y miramos si hay una reacción allí de hemólisis, y si esa reacción de hemólisis ocurre, es porque la streptolicina está presente, y entonces podemos saber qué título de streptolicina tiene el paciente. Y eso se correlacionaría con una infección muy reciente por el estreptococo. Pero esa prueba, como les digo, ha ido, pues no muchas personas la piden, pero pues funciona para, digamos, para esa identificación. Estas streptolicinas, hay varias, él tiene varias, puede dañar células cardíacas, puede dañar los polimorfonucleares, en nuestro laboratorio se llama ASTOS, ustedes pueden pedir la prueba de ASTOS, así se llama, antiestreptolicina O. Y el estreptococo también tiene exotoxinas. Entonces, produce una muy parecida a la de síndrome de piel escaldado, que es la que produce la escarlatina. También puede producir algunas toxinas que están asociadas con síndrome de shock tóxico, muy parecido al estafilococo. Se conocen 4. Y el estreptococo tiene esa proteína M también puede funcionar como superantígeno. ¿Qué es eso? Como es una proteína que es reconocida por el sistema inmune, él activa de forma inespecífica el sistema inmune y los linfocitos B producen anticuerpos inespecíficos, y eso es lo que termina dañando después el riñón, porque esa acumulación de esos anticuerpos inespecíficos se quedan pegados en el glomérulo, se activa el complemento y entonces terminan haciendo una glomerulonefritis. Hay más enzimas. Esta hialuronidasa, mire, él se recubre con ácido hialurónico para que no sea reconocido por el sistema inmune, pero además produce hialuronidasa para cuando llegue al tejido pueda entrar, en este caso, por ejemplo, la piel, pueda seguir entrando y penetrando más profundamente. Y este señor, si ustedes recuerdan, la proteína A la tenía el estafilococo. El estreptococo no tiene proteína A, sino que tiene una peptidasa que lo que hace es romper el C5A. Ustedes saben que cuando el complemento se activa se producen 2 mediadores de la inflamación, el C3A y el C5A. Entonces esta peptidasa daña el C5A. Si se daña el C5A, se genera menos inflamación porque el C5A no está activando macrófagos ni está señalando dónde está la inflamación. Y además el estreptococo, perdón, tiene una IgA, o sea que ustedes saben que en las mucosas el principal anticuerpo que protege las mucosas es la IgA. Entonces, ¿qué es lo que hace esa peptidasa? Rompe esa unión de la IgA, porque recuerden que la IgA es un dímero, no es un monómero, para que funcione. Entonces, la IgA, esa peptidasa rompe la unión de los 2 monómeros y ya deja, digamos, infuncional, o no deja funcional mejor, el anticuerpo IgA. Entonces, aquí también tenemos un dibujito. Como este es un coco gram positivo, pues tiene una gran cantidad de peptidoglucano, tiene la cápsula de ácido hialurónico, entonces por eso no activa mucho la inflamación. Tiene la secreción de hialuronidasas, peptodornasas, las toxinas pirógenas, o sea, las que van a activar la fiebre. También pues tienen obviamente las proteínas de unión a las células y a los tejidos, la famosa proteína M, que es la que está asociada con las enfermedades no supurativas. El reservorio natural del Streptococcus pyogenes es el hombre, o sea que ese Streptococcus pyogenes se transmite de humano a mano a través de vías respiratorias, secreciones, vomites. La enfermedad más frecuente es la faringoamigdalitis, pero también se pueden causar infecciones en la piel y tejidos blandos como el linfético y la erisipela. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. El estreptococo del grupo A, que es sensible a vancomicina. Esta sería una faringoamigdalitis. Entonces, ustedes pueden ver aquí las amígdalas inflamadas, completamente rojo, estas manchitas, y a veces se ven unas al interior de la amígdala,
al fondo se ven como unos parches blancos. Bueno, pues todo el que ha tenido faringoamigdalitis pues sabe que tiene fiebre, dolor de garganta, malestar general, esto produce mucha fiebre, los niños les da mucha fiebre y ese es uno de los focos más importantes. Cuando a un niño no se le quite la fiebre es porque tiene un foco infeccioso, entonces usted le da la acetaminofén y eso no le funciona o le funciona solo por 2 horitas. Entonces usted ya mira la garganta y ahí la encuentra eh, las famosas que placas ahí al interior de la amígdala. La faringoamigdalitis es más frecuente en niños entre 5 y 15 años. A mí, por ejemplo, me tuvieron que sacar mis amígdalas, que pesar, porque yo sufrí de faringoamigdalitis desde los 5 años hasta los 15 años. A mí me aplicaron benzetacil, lo que usted quiera, que en esa época, bueno, yo creo que ahora duele igual, lo que pasa es que ya no se utiliza tanto, pero eso dolía, a mí me dejaba mi pobre nalga, y cada mes estaba con una infección de eso porque yo mantenía con faringoamigdalitis, por eso me tuvieron que quitar mis amígdalas, pero quedé con una laringitis crónica toda la vida, yo soy de laringitis crónica y todos los días, a toda hora, en todo momento, tengo dolor de garganta, me duele mi garganta. La escarlatina, que habíamos dicho que está asociada por una toxina, es una complicación de la faringoamigdalitis, es producida por una toxina pirógena, y ustedes ven que el niño haga de cuenta como si tuviera mire que se vuelve como rojito. Eso es lo que se llama escarlatina. Eso ha ido obviamente bajando mucho, porque como hoy en día el tratamiento se le hace tan rápido a los niños, o sea, usted tiene un niño con fiebre y como eso nunca le baja, pues usted inmediatamente va al hospital, entonces no se le da tiempo a que haya un foco infeccioso grave y por lo tanto, pues eso disminuye mucho estas infecciones. La erisipela, que ya es una infección grave, también la celulitis de la piel. Esta es una fascitis necrosante en niños. La fiebre puerperal pues, no es muy producida por el Streptococcus pyogenes, pero sí por el Streptococcus agalactiae. Puede haber septicemia, claro que sí. Pioderma, mire que esto es muy parecido a lo que produce el estafilococo. Esto sí está lleno de los microorganismos y a través de estas costricas usted se puede infectar. Y no se les olvide entonces que las no supurativas, la fiebre reumática, la miocarditis y la glomerulonefritis. Y las supurativas, los abscesos, las otitis. Bueno, digamos que pues aquí estamos hablando de piel, pero recordar que en los niños después del Haemophilus influenza, el estafilo y los estreptos son los que están asociados con otitis. Bueno, estas son las no supurativas, la fiebre reumática, que se produce más o menos 2 a 5 semanas después de una faringitis previa. Por eso es muy importante que ustedes le pregunten al paciente si ha tenido dolor de garganta, si ha tenido infección, etcétera, etcétera. Una cosa importante aquí dice, cepas que contienen antígeno de membrana celular que muestran reacción cruzada. O sea, si usted me pregunta, ¿todas las cepas de Staphylococcus pyogenes producen fiebre reumática? No, porque también esa proteína M puede tener variaciones entre los mismos Streptococcus pyogenes. Entonces hay unas cepas con las cuales se produce más fácilmente la infección y otras cepas que no. A pesar de que todas tienen proteína M y a pesar de que todas, porque ellos también tienen pequeños cambios en aminoácidos y mutaciones en esta proteína. Doctor, qué pena. ¿Me podría repetir, por favor, la última complicación? Gracias. La fiebre reumática, que generalmente se produce en adultos y que no es la fiebre reumática que hablamos la semana pasada, que se producía como una enfermedad autoinmune. Bueno, en este caso también es una enfermedad autoinmune, sino que esta fiebre reumática está mediada por unos anticuerpos que se producen contra la proteína M del Streptococcus pyogenes.
Pero el Streptococcus pyogenes no es un único individuo que se regó por todo el mundo, sino que en todas partes o en diferentes partes del mundo, incluido Colombia, hay Streptococcus pyogenes que están más asociados con fiebre reumática y otros que están asociados con menos fiebre reumática. ¿Y eso por qué? Porque resulta que a pesar de que todos los Streptococcus pyogenes tienen proteína M, no todos los Streptococcus pyogenes tienen la misma proteína M. ¿Eso qué quiere decir? Que entre los mismos cepas de Streptococcus pyogenes hay unas que tienen algunos cambios en algunos aminoácidos que hacen que se produzcan anticuerpos de reactividad cruzada más fácilmente que otros. Entonces, por eso, no todo el que tiene una faringitis por Streptococcus pyogenes va a terminar con una fiebre reumática o con una miocarditis o con una glomerulonefritis, porque eso va a depender de la cepa y de las mutaciones o cambios que tenga esa proteína M. Porque si no, estaríamos llenos, los hospitales estarían llenos de niños con faringoamigdalitis, con niños con fiebre reumática y con enfermedad glomerular, por ejemplo. Y eso ocurre en unos porcentajes relativamente bajos de los que tienen esa faringoamigdalitis. Pero eso se debe a la cepa que lo está infectando y a su vez eso se debe al tipo de proteína M que cada cepa tiene. No sé si de pronto te quedó claro. Sí, doctor, muchísimas gracias. Pero entonces, digamos, qué pena, la proteína M, pues yo había entendido, o sea, sí es como en parte autoinmune, porque esta es la Sí, que como que hace que no se reconozca en sí. sí, O sea, señora, que sí. haya como anticuerpos contra. Ah, No listo, es toda gracias, la doctor. proteína M, no es toda la proteína M, sino una parte de esa proteína M que es la que está más asociada con anticuerpos de reactividad cruzada. Y esos anticuerpos de reactividad cruzada son los que eh, van a reconocer, por ejemplo, el miocardio para después generar miocarditis, o van a reconocer partes del ácido hialurónico y de la estructura de las articulaciones y terminan haciendo una artritis postestreptocóxica. O en el caso también de la proteína M y del superantígeno, que se producen anticuerpos inespecíficos, que son los que terminan, eh, eh, digamos, en el nefrón y son los que generan la glomerulonefritis. Pero sí, sí es una enfermedad autoinmune de alguna forma, mediada por la presencia de una proteína, en este caso de un microorganismo. Bueno, ya para terminar, Gracias, doctor. con mucho gusto. Ya para terminar, la glomerulonefritis aparece más o menos 10 días después de esa faringoamigdalitis, o puede ser, bueno, más o menos igual, entre 1 y 3 semanas después de la faringoamigdalitis. Esto pues ya lo dijimos, son complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en la membrana basal del glomérulo. Esto activa el complemento y esto es lo que genera la inflamación. Por eso para la glomerulonefritis, ustedes pueden mandar a hacer astos, que entonces la antiestreptolicina va a estar alta, un título alto, o sea que le está diciendo a usted, el paciente tuvo recientemente una infección por estreptococo. Pero además usted tiene que mandar a hacer C3 y C4 y obviamente pues el parcial de orina. O sea, la glomerulonefritis es una infección o es una inflamación del glomérulo que usted como médico la diagnostica inicialmente clínicamente con unos hallazgos de laboratorio, como por ejemplo sangre en la orina sin presencia de bacterias, como por ejemplo un C3 y un C4 disminuido, lo cual está diciendo que algo lo está consumiendo, y ustedes recuerdan, el C3 y el C4 son los factores que están asociados con el complemento, o sea que si el complemento se está agotando es porque algo lo está activando. ¿Y qué lo está activando? Esos anticuerpos que están pegados allá o que están retenidos en el glomérulo, y eso hace que ese C3 y C4 esté dañando el glomérulo y por eso le está apareciendo sangre en la orina y le están apareciendo proteínas en la orina. Entonces, usted clínicamente
a partir de la anamnesis de lo que tiene el niño, porque produce fiebre, malestar general, obviamente, y entonces el niño empieza a orinar sangre, la mamá dice, está orinando sangre, bueno, no necesariamente tiene que haber sangre, sangre viva, pero sí empiezan a ver que la orina es roja, entonces ya ustedes mandan el C3 y el C4, mandan los astos, mandan las proteínas en orina, pues ya aparecen simplemente en el parcial de orina y ya con eso hacen su diagnóstico. ¿Qué le mandan? Le preguntan al gran sensei, porque yo me imagino que debe ser igual como hemos dicho, tienen que mandar alguna molécula para algún antiinflamatorio, creo yo. Y creo yo, eso sí ya es chisme mío, por favor le preguntan a los grandes sensei's, es como el C3 y el C4 se está activando, pues yo no sé en parte si hay alguna molécula para evitar que eso se active, pero yo no creo. Yo creo que gran parte del tratamiento es esperar, primero bajar un poquito el sistema inmune y esperar de que el cuerpo vaya eliminando todo eso. No sé. Eso sí lo preguntan, por favor. Bueno, muchachos, dejemos hasta acá. Muchas gracias. Eso era lo que les quería contar. A mí ustedes saben que me gusta mucho que ustedes conozcan, sepan los factores de virulencia de los microorganismos, porque así es que ustedes se dan cuenta de la gravedad de las enfermedades, aunque ustedes como médicos realmente al final van a terminar enviando un antibiótico, porque en últimas casi toda esta parte de lo que estamos hablando de infecciones, pues ustedes lo van a manejar por un lado, pues obviamente tratando de que no se dañe el tejido y por otro lado, pues con antibióticos para eliminar la infección, pero sí es muy importante que tengan claro de por qué estos dos microorganismos son tan peligrosos y tan graves y por qué pues obviamente tienen que estar leyendo mucho sobre todo la resistencia antimicrobiana, porque cada día nos estamos quedando con menos antibióticos para tratarlos. Y con la conferencia que estuve ayer, pues con más veras quedé muy triste con lo que nos dijeron, perdón, de acuerdo con lo que nos dijeron ayer en la conferencia, el COVID aumentó la resistencia antimicrobiana porque como ustedes recuerdan, al principio de la pandemia hubo algunos estudios que decían que, por ejemplo, la citromicina servía para el coronavirus y que algunos antibióticos, entonces mucha gente aumentó el consumo de antibióticos en el SARS, porque tenían un SARS-CoV, y resulta que eso lo que está generando es aumentando la resistencia antimicrobiana. Bueno, muchachos, muchas gracias. Uy, yo Doctor, pensé que era más tarde. Primera vez que salimos faltando 10. doctor, Sí, señora. ¿nos O podría señora. compartir las diapositivas, por favor? Yo les comparto el video. Me mandan, por favor, me escribe Juan Felipe, si me hace el favor, y yo les mando el video. Ah, bueno, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias, pues, y un feliz fin de semana. Hasta